de hoy. Pues jóvenes, abrimos el curso el día de hoy con Derecho Penal 2. ¿Qué es el Derecho Penal 2? El Derecho Penal 2 lo que nosotros hacemos particularmente es el estudio del libro segundo del Código Penal, ¿ya? Que es el decreto 5374. Entonces, este estudio del Código Penal, vamos a ver la diversidad de delitos de acción pública, instancia particular, de acción privada, ¿verdad? Eh, que se cometen en contra personas. Cuando decimos que hay un delito de acción pública, los delitos de acción pública son todos aquellos que el ente investigador debe de investigar de oficio, ¿sí? Cuando decimos que tienen que investigar de oficio, es que sí o sí el Estado debe dar respuesta al jus puniendi y al jus puenale, en el sentido de que debe de investigar cómo fue que se cometió esa acción típica antijurídica para buscar un culpable, ¿verdad? Y aplicar ese delito para un término específico. También nos va a enseñar el Derecho Penal 2, en la clasificación que tenemos de todos los delitos que se encuentran en el libro segundo, la clasificación de qué delito fue o de qué acción se encuadra en qué delito. Aquí vamos a estudiar ya más fino, más a detalle, pues, cuándo se da una comisión de un delito y clasificar qué característica o qué tipo de delito es, ¿sí? ¿Por qué? Porque, como les he dicho, eh, en doctrina se llama bien jurídico tutelado, que es el bien jurídico tutelado es el derecho que se rompe a la víctima, ¿verdad? ¿Cuál es ese derecho que se le rompe a la víctima? Es el bien jurídico tutelado. Si una persona, una mujer, vamos a poner el ejemplo clásico, una mujer sufre una agresión sexual, vamos a verificar qué tipo de agresión sexual sufrió, ¿verdad? Si fue una agresión sexual, si fue una violación, si fue una violación en grado de tentativa, ¿verdad? Si fue una violencia psicológica, una violencia económica, una violencia física. Entonces, muchos de los delitos eso se llaman delitos contra la indemnidad sexual, contra la indemnidad sexual de las personas. Antes de la reforma del delito de violación, que es el 273 o 274, si no mal recuerdo el Código Penal, pues era únicamente el acceso carnal con persona ajena mediante la violencia. Eso era el delito de violación. El acceso carnal de una mujer, perdón, de una mujer, ¿verdad? El acceso carnal con una mujer a través de la violencia. Esa era la violación. Pero la violación, por ejemplo, ya se entiende que puede ser violación en contra de un hombre, en contra de una mujer, en contra de un menor de edad. ¿Ya? ¿Por qué? Porque fue cambiado y reformado ese delito, igual que el de agresión sexual, 273. Ahí van revisando, 273 si no estoy mal y 274. Entonces, y los demás delitos que dicen derogados, se derogó, por ejemplo, el estupro, estupro mediante engaño, se derogó el rapto, por ejemplo, que el rapto, ¿cuál era? Cuando venía y decía, es que mi abuelito se robó a mi abuelita, decía la gente antes, ¿no? Se la robó de la casa, no se da mucho en los pueblos, ¿verdad? Se lo robaron, esa era, se llamaba rapto, había rapto propio y rapto impropio, ¿ah? Rapto propio cuando había consentimiento, rapto impropio cuando no lo había, ¿sí? Entonces eran delitos de carácter sexual, pero todos estos delitos se derogaron porque se reformó lo que era el delito de violación y el delito de agresión sexual, que es que, digamos, contenieron todos esos delitos. Pero cuando estudiemos eso, por ejemplo, nos tenemos que ir a la ley de femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, ¿verdad? Esa es la ley que vamos a utilizar porque son leyes accesorias, porque como ya no los contenemos en el Código Penal, pues nos remite a otras leyes. Hay delitos como, por ejemplo, que el bien jurídico tutelado es la salud pública. Y decimos de la salud pública, ¿qué delitos son de salud pública? El contagio venéreo, el contagio infeccioso, que son delitos que uno que está en el código
en el Código de Salud, ¿verdad? Pero al establecer ese tipo de delitos contra la salud, nos vamos a dar cuenta que existen otros delitos contra la salud que no están contenidos en el Código Penal, ¿verdad? ¿Ya? Y pues vamos a verificar que hay delitos que no pensamos que son contra la salud, pero están clasificados doctrinariamente como tales. ¿Qué otros delitos contra la salud creen ustedes que existen? Pues imaginan ustedes. Buenos días, licenciado. Negar Buenos el días. derecho de atención, Perdón, el derecho de negar el derecho de atención médica. atención médica. Ese es más que todo una violación de un derecho humano, ¿verdad? Que no se constituye como delito. Debiera ser, dice usted, pero no, pero sí es un derecho, violación de un derecho humano. ¿Qué delitos se imaginan contra la salud? ¿Qué otros delitos? Licenciado, Sí, doctor Hugo, y después vamos con, creo que María Eugenia. Sí, doctor, en carne de perro. Eh, sí, fíjese que ese delito lo tenemos y se llama contagio venéreo. Pero imagínense un contagio de SIDA en los años 90, ¿cómo era? Prácticamente era una sentencia de muerte, ¿verdad? Prácticamente era una sentencia de muerte el contagio venéreo, porque usted le contagien herpes, gonorrea, sífilis, qué sé yo, puede ser todavía salvable el caso, pero antes, cuando era un VIH, ya sentía uno la calaca atrás, como dicen comúnmente, ¿verdad? Pero ahora, pues ya sabemos que con los tratamientos retrovirales, eh, el doctor Aline, usted que trabaja ahí en el IX, está ahí en, Medicina legal. es decir, a donde está zona 9, que las consultas están en enfermedades catastróficas, donde dan para cáncer, Autonomía. autonomía. En autonomía, ahí llega la gente a tomar retrovirales. Nosotros tuvimos un caso ahí en la cita, con la Sugerencia de Integridad y Transparencia. Yo estuve en el Departamento de Investigaciones Especiales, no sé, se ha oído la doctora. Hacíamos buenas investigaciones, pues SIXP, 6 negociantes de salud, a- toda la junta directiva del ICSS se fue presa en ese tiempo de Juan de Dios, ¿verdad? Y de hecho ahí íbamos, solo salió y entró Jimmy Morales, íbamos todos para afuera también, ¿verdad? Por hacer esas investigaciones de alto impacto. Pero yo tuve un caso que agarramos una red de autonomía que les daban los medicamentos a las personas con VIH, les daban mucho Ensure, les daban mucho hierro, eh, y afuera había una red de mismos pacientes que compraban la medicina a bajo costo, y después la revendían en los mercados de la Florida y afuera de donde estaban los enfermos renales crónicos en zona 1, ese hospital estatal, una ERC, pero les dan su medicamento completo, pues les dan retrovirales de muy buena calidad. Y a veces Aldo Dávila se ha metido con ese tema de que sí, que son genéricos y todo, pero el IX últimamente ha dado retrovirales de muy buena calidad y las personas viven muchos años con VIH y pues que, pues si se cuidan bien, que pueden tener una larga vida. No sé si estoy errado, doctora Aline, sobre ese tema. No, es cierto. Y de hecho, antes de que estuviera en autonomía, estaba el Hospital de Infectología del Seguro Social en la zona 7, a la par de de la verbena, dentro de donde está el Maimi ahorita, Ujú. abajito del Maimi, Sí, empieza el Seguro Social, el Hospital de Infectología. Entonces ahí se daba la consulta externa y veíamos eso, ¿verdad? De que salían los pacientes con su medicamento y había gente que se los compraba, porque era más para ellos, pues les reportaban económicamente que tomarse su medicamento. Entonces, a raíz de esa investigación que usted dice y un poco antes, se estableció la dinámica de ay, ¿cómo se llama esto? que Eh, entregan medicamento en sus residencias.
Pero antes hay una trabajadora social que llega y verifica que se haya tomado su medicamento, Ah, eso sí, no la lo vi. adherencia, terapéutica de la adherencia. Entonces llega Adherencia, sí. y cuentan, usted fue a la consulta el día tal, entonces debe de haberse tomado tantos medicamentos y le cuentan sus medicamentos que tiene. Y si no hay adherencia, porque aumentan sus linfocitos o su CD4, entonces estos pacientes los ponen en hospitalarios para darles el tratamiento y ver que sí mejoren. Pero sí hay demandas y hay consentimiento informado de que tienen que tomarse su medicamento. Consentimiento informado muy importante para los médicos, el consentimiento informado, ¿verdad? Sobre un tipo de tratamiento. Entonces, ya vieron, esos son tipos, por ejemplo, de contagio venéreo, como era el VIH. Ahorita voy, Lorena, que antes podía constituir, pues, prácticamente un homicidio culposo, ¿verdad? Que las personas fallecían muy rápido, ¿verdad? La tasa de mortalidad era bastante letal. Y pues así, bueno, mire, por ejemplo, el COVID, ¿verdad? El COVID, que es un tipo también de enfermedad de transmisión, no sexual, ¿verdad? Sino que es aérea. También la incidencia de mortalidad era significativa en tiempos de COVID, pues y ahora ya no, ¿no? Entonces, esos son delitos contra la salud. Pero a ver qué otros delitos, Lorena. Buenos días, Lick. Yo considero que también Díaz. podría ser la falsificación de medicamentos y otra podría ser quien ahí sí que distribuye algún tipo de drogas también porque son nocivos para la salud. Sí, muy bien. A eso iba muy bien, Lorena. La falsificación de medicamentos, precisamente, si es un delito de falsificación. Y lo de o drogas, ahorita se lo voy a indicar. Muy bien, Lorena. Juan Carlos. Estaba pensando en la reutilización de instrumentos médicos, hablando siempre de las enfermedades venéreas, pues le Mm, sacaron sangre a una persona y por negligencia o qué sé yo, utilizan la misma jeringa y contagian a otro. sí, fíjese que eso de la, de la reutilización de instrumentos y todo se ve en todo campo, se ve mucho con los odontólogos también, ¿verdad? Pero no es un delito de por sí actualmente, ¿verdad? No es un delito de por sí. Pero, por ejemplo, el compartir una aguja entre personas drogadictas, pues podría ser un tipo de contagio. Y el contagio, pues si tiene un tipo de herpes o cualquier otro tipo de enfermedad, pues podría constituir un contagio venéreo o un contagio, el contagio genérico, ¿verdad? Que es un contagio de cualquier enfermedad. Pero muchas personas no saben, y gracias Lorena por la acepción, que todos los delitos que son de narcoactividad son delitos contra la salud. Entonces, ¿qué vamos a utilizar ahí? La ley de narcoactividad y delitos, y la ley contra la narcoactividad, ¿verdad? Y también los delitos contra el ambiente constituyen delitos contra la salud, ¿sí? La contaminación, ¿ya? Contaminación de aguas, se constituyen como delitos contra la salud, pero no los encontramos dentro del Código Penal, pero tenemos que tener claro que son delitos de bienes jurídicos tutelados que se encuentran regulados en el Código Penal. Entonces, la narcoactividad, por ejemplo, la distribución, la comercialización, siembra para el cultivo, todos esos delitos de narcoactividad son delitos contra la salud, ¿ya? Pero vemos que pues en nuestra tipología ver narcotráfico es más que salud, pues porque prácticamente es crimen organizado. Tenemos agresión ilícita, tenemos armas para uso exclusivo del ejército cuando salen con... ¿No sé si vieron el caso de Huehue, de mi tierra, va ustedes, en Soloma, que había un narcodesfile, que había un tipo que va como 20 guardaespaldas con armas largas, ¿verdad? R-15, o sea, eso ya se volvió más que un delito contra la salud, ya se volvió crimen organizado. De hecho, es más crimen organizado, pero el efecto es contra la salud de las personas. Esa es la etimología de la naturaleza de ese tipo de delitos. ¿Sí, Lester? Pero Dialik, yo he escuchado mucho que dicen que hay procedimientos sin consentimiento o que tiene que haber Ajá. un consentimiento y si no hubiera consentimiento ya se, ya sería un delito, me imagino.
Ese se llama consentimiento informado. El consentimiento informado es una autorización que hace tanto el paciente como la persona que esté a su cargo sobre un tratamiento médico, tratamiento de carácter experimental, ¿verdad? ¿Sí? O una intervención médica, hablemos de quirúrgica de alto riesgo. Entonces, el consentimiento informado es que la persona a través de una hoja médica otorga el consentimiento, ya sea para sí mismo o para una tercera persona que está a su cargo, ¿sí? Conociendo las consecuencias de los efectos secundarios de un tratamiento, ¿verdad? Por ejemplo, un tratamiento hormonal, un tratamiento experimental con un medicamento nuevo, o sobre las consecuencias, si es quirúrgico, de las posibilidades de éxito o no de una intervención quirúrgica, ¿verdad? Todo se llama consentimiento informado. No sé, doctores Hugo y doctora Aline, Lourdes Aline, si estoy bien ahí o algo más que ampliar. Ujú. Sí, o cuando son tratados con placebo, ¿verdad, doctor? Un tratamiento placebo. Sí, sí, entonces mire, Lester, no se puede obligar a ningún paciente a tomar un procedimiento o médicamente algo que no se autorice, o yo, porque iría en contra del consentimiento de la persona. Ujú. Entonces, ahí sí caeríamos en una mala práctica médica que podría ser, como hemos dicho, lesiones culposas, que le ocasione lesiones en el cuerpo, lesiones culposas o inclusive homicidio culposo si la persona fallece, ¿sí? Entonces no se puede obligar a alguien a tomar un tratamiento médico sin tener el consentimiento informado. Si no, recaeríamos en un delito culposo, ¿verdad? Ajá. Vamos con Sofía, Solciré y después con Carlos. Sofía. Gracias, licenciado. Tal vez podríamos agregar entre esos delitos, no sé si han escuchado los casos de que sacan los órganos como Ah, para sí, tráfico o uso ilegal de órganos, pero los sí, sacan sin el consentimiento de las personas. sí. Gracias, Sofía. Correcto. Tenemos el tráfico de órganos. Tenemos la ley que salió el año pasado. Mire, por eso les digo la actualización, ¿verdad? Yo el año pasado estaba trabajando, asesorando a la viceministra de Hospitales, no se les conté. Entonces, tenemos la ley de donación de órganos, que ya es una ley, ¿verdad?
donde ya se puede donar órganos, solo que no está la institución creada aún, ¿verdad? Como siempre, primero creamos la ley y después creamos las instituciones, ¿verdad? Entonces aquí todo se hace al revés en Guatemala. Pero sí, de hecho el tráfico de órganos es uno de los objetivos de desarrollo sostenible y de crimen organizado transnacional, se llama eso, Sofía, crimen organizado transnacional, que la OMS está procurando terminar, o sea, la Organización Mundial de la Salud, porque, por ejemplo, ha habido mucha incidencia de tráfico de órganos en Asia, por ejemplo, en Malasia, Indonesia y, ¿cuál es el otro? Los chinitos, donde es aquel peleador paqueado, ¿cómo se llama? Este país, uy, que es una isla grande, Malasia, Indonesia y Filipinas. Filipinas sobre tráfico de riñones, ¿verdad? De órganos como riñones, hay una alta incidencia. Entonces, sí, también constituye un delito contra la salud pública y ahí sí que hasta se vuelven hasta delitos de carácter transnacional. Vamos con, tenía levantada la mano María Eugenia, creo que Yo, había doctor, alguien más. Carol, 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 perdón, Carol y después María Eugenia, sí, Carol. ya, es que era con respecto al comentario anterior del consentimiento informado. Nosotros para todo procedimiento, ya sea una canalización o algo, debemos de pedir un consentimiento al paciente. ¿Dónde Acá en trabaja Carol? Guate, en el INASIF, Ah, en el instituto también con el doctor, no. no, el doctor está en otra institución, ¿verdad, doctor? Ah, pensé que en el INASIF Ajá, está. Ah, usted está en el INASIF, Carol. Ah, sí, ajá. correcto. Indíqueme Entonces, los procedimientos informados que utiliza. Esto es importante porque como Carol trabaja en el INASIF, existen procedimientos que son invasivos, que se llaman así, que deben de tener una autorización. Máxime los procedimientos de carácter sexual, por violencia sexual. Sí, así Carol, es. adelante. Fíjese, doctor, fíjese, licenciado, que fíjese que nosotros hacemos un consentimiento informado, ya sea a la madre o al representante legal, y se le pregunta al menor, ¿verdad? Si él desea que se evalúe. Eso se da aquí mucho conflicto, porque al principio nos decía, usted lo evalúa al menor y punto. Entonces, después me creó a mí la duda, porque a veces es traumatizar al niño o a la niña dos veces, ¿verdad? Entonces yo decía que hubiera una unión entre el hospital y nosotros para hacer una sola evaluación, pero Correcto. no se le ponía mucho asunto al consentimiento informado, hasta que ahora uno ya sabe un poquito más y ya no es tan nuevo. Entonces yo decía, no, si la nena no quiere, por ejemplo, pongamos una nena, Sí, no la puedo obligar, pero aquí no. al principio era de que hágaselo. Y tómele los hisopados, tómele. Entonces, ahora no, ahora yo digo en mi dictamen pongo que la menor no colaboró, no accedió, aunque la mamá me ha firmado. Aunque el representante legal de la PDH me haya firmado, no la puedo obligar a ella. Pero antes se Usted decía, como hágalo. funciona, ahí viene la otra pregunta. Ajá. Usted como funcionaria pública, obligar a una persona a algo que sea contrario a su voluntad, en, en, que está fuera de sus funciones, dentro de su, digamos, contrato, o dentro de las funciones de la ONSEC, ¿qué delito estaría cometiendo? Hacer un acto arbitrario en contra de un particular. ¿Qué delito? Sí, porque usted está actuando como funcionaria pública, excediéndose de sus funciones. Ajá. No sé el nombre, pero sí sé que es un delito. Ah, ¿ya vio? Ahí ¿Qué? recaería usted, Carol, en un abuso de autoridad. Mm, En el caso, digamos, de ustedes a hacer una intervención o una cuestión a la fuerza, que no está dentro de las funciones, obligando al paciente o a la víctima, en este caso víctima, bueno, tiene doble calidad entre de paciente y víctima. Paciente, pues ustedes, porque le dan un tratamiento con un protocolo de paciente, aunque no le vayan a dar una prescripción médica, etcétera, ¿verdad? Pero si lo hacen a la fuerza, cae en un abuso de autoridad o contra el consentimiento de la persona. Era muy delicado eso. Me extraña que sí, sí, Fanuel no se haya puesto pilas en eso, porque eso, cabal. ay, Porque eso antes al principio, deben tener los protocolos y deben tener los formularios de consentimiento expreso. No sé ujú, si llenan formulario ahora. sí, sí, llenamos, ahora es digital. Ah, ya, sí. Pero yo decía, no puedo obligar al menor si no quiere, ¿verdad? Porque lo estaría revictimizando.
Y antes sentíamos un poco Sí, obligado de parte del MP porque ellos lo que quieren es obtener su información, ¿verdad? Y que nosotros hagamos un dictamen. Y cuando damos una negativa, muchas veces se molestan. Pero como sí. yo le explicaba a los auxiliares, nosotros no podemos obligar a la víctima a No, hacer un hisopado, a hacer no. algo que él no quiere, ¿verdad? Y a veces se Mira, molestan, pero yo sí lo tomo muy, muy en cuenta y lo digo bien expreso en mi dictamen y que ella con su puño y letra me ponga no acepto. Porque usted digo es yo, médico forense, ¿verdad, ajá, Carol? sí, 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 Ah, médico va, forense, va. ajá. Entonces, miren, pues lo que dice Carol es muy importante. La revictimización. ¿Qué es la revictimización? Hacer sufrir a la víctima del delito dos veces las mismas consecuencias del delito. Porque, digamos, ellos tienen que hacer un examen médico, pero ese examen médico, ¿sí? Lleva un componente psicológico, que la persona no quiere volver a pasar. Imagínense esos, los delitos de indemnidad sexual, porque así se llama indemnidad sexual. Los delitos de indemnidad sexual, usted obliga a una persona, los delitos de indemnidad sexual, a que usted le introduzca objetos para hacer el examen vaginal o anal que les tienen que hacer, está volviendo a revivir las consecuencias del delito de esa persona. Y lo delicado, como dice Carol, ¿saben qué es lo delicado de los médicos forenses como la doctora? Es que ellos no pueden basarse en informes de terceros médicos o informes que ya se han hecho en emergencias, porque ellos les debe constar directamente los exámenes de la auscultación que ellos han hecho. Entonces, ¿por qué? Porque imagínense si ellos ocultan, digamos, un delito sexual 4 o 5 días, las circunstancias cambian, porque pudo empezar la cicatrización o muchos aspectos, no sé si estoy equivocado, doctora. Entonces ya se No, cambia no, eso y se revictimiza a la víctima y no pueden basarse sobre informes, porque lo que pueden dar es una opinión, pero ya un dictamen pericial ya no lo pueden dar con expedientes de terceros. ¿Estoy mal, doctora? no para nada, licenciado. Entonces, la revictimización es un tema muy importante que también vamos a estarlo mencionando dentro del curso. Gracias, doctora Carol, por la apreciación. Es muy interesante ver en el derecho penal hasta dónde llega todo lo que llega. O sea, es bastante interesante. Vamos con, ¿quién era la otra compañera? Adelante. Yo, licenciado, buenos días. Me estaba Buenos días. recordando sobre unos casos que han pasado en María el Eugenia. interior de que llevan a un niño a un tratamiento por pulmonar porque tiene una bronquitis, por ejemplo, y lo ingresan y después resulta que falleció porque le hicieron un procedimiento que no era. Ujú, No sé si se recuerdan. ujú, La mamá estaba llorando porque dijo que lo había llevado por una cuestión de pulmonar y le habían resultado extrayendo un, algo le habían hecho y no, el niño no aguantó. ujú. Sí, esas son malas prácticas médicas. Malas prácticas médicas y ahí pueden recaer en un homicidio culposo, inclusive en un mal tratamiento. Recuerden que las profesiones más delicadas, por eso admiro mucho a los médicos, es la de ser médico y la de ser abogado penalista, porque por un error que uno cometa en un juicio, puede irse la persona presa de 20, 30, 40 años. Y una mala práctica médica puede inclusive la muerte de la persona, ¿verdad? Entonces son malas prácticas médicas. Que por ejemplo en el IX, por eso se ha ido erradicando, no se deja mentir la doctora Aline, porque digamos, si usted va a un centro de atención, una clínica de adscripción, se llama en el IX, si no me recuerdo, las clínicas de adscripción, y no tienen la especialidad o no tienen, digamos, los medicamentos adecuados, ya se eleva a otra clínica o a uno servicio contratado para que un especialista lo atienda. Es con ese objeto. ¿Con qué objeto? Es para no meter, ahí sí que no meter las cuatro a las patas ahí en un mal dictamen, un mal pronóstico médico que le pueda ocasionar un daño irreparable a las personas, ¿ya? Cuando llevan con una condición médica muy grave o distinta, si yo no estoy capacitado, si no es mi especialidad médica, lo tengo que enviar con un especialista a otro tipo de clínicas. Inclusive también se hace en el Ministerio de Salud, que tienen de primero los CAP. Un CAP es un centro de atención primaria. Si veo que en el centro de atención
primaria no puedo atender, por ejemplo, una mamá con un sangrado, por ejemplo, que está en estado de gestación, lo mando a un CAIMI, que es un centro de atención materno-infantil, ¿verdad? Y si en el CAIMI no me la atienden, pues ya la mando a un centro ya más grande, como es un hospital nacional, ya sea Roosevelt, San Juan de Dios u otro tipo de... Pero sí tenemos que tener ese seguimiento porque esos errores, pues, sean circunstancias como las que usted dice, ¿verdad? Mal diagnóstico puede ser fatal. Y pues imagínese también ahorita el caso Kevin Maluf, ¿verdad? Esa mala práctica médica. Se me murió mi paciente porque tuve una mala práctica médica, pero para ocultar que yo tuve un error y la anestesióloga en cuanto a la cantidad de anestesia que puso, lo que hago mejor lo destazo y voy a tirarle en un pozo en Escuintla para que no vean el delito. O sea, imagínense ese delito. Y imagínense, nosotros a veces también vamos a aprender aquí que hay acciones que decimos, deberían ser delitos, pero no lo son, ¿verdad? Como el delito de acoso sexual en el trabajo, pues el delito de acoso no existe, ¿verdad? No existe, por ejemplo, eso le va a gustar a Medrano, delitos como phishing o el phishing, que son delitos cibernéticos, no existen en Guatemala, no existe el delito de bullying, ¿sí? No existe el delito de maltrato contra animales, ¿verdad? El delito de maltrato contra animales no existe acá también en Guatemala. Si usted mata un perro o un gato, solo es una sanción económica que le pueden imponer, pero el delito no existe, ¿ya? Delitos como el bullying cibernético tampoco existen. Este delito que me acaban de mencionar, ¿quién fue el que me mencionó? Creo que era Orellana, ¿qué me mencionó usted como ejemplo? La utilización de instrumentos contaminados, ¿verdad? En prácticas médicas, tampoco no existe ese tipo de delito, ¿verdad? Entonces vamos a ir viendo. Vamos a hacer un repaso general, tenemos como 20 minutos. Otra cosa que en la clase me voy a excusar un poquito con ustedes que me pusieron dos clases seguidas. No sé si por relleno o por error me pusieron una clase que me pusieron Derecho Civil 3. Yo no soy civilista. Aquí yo me he especializado en materia penal y administrativa, derecho administrativo y derecho internacional. Son mis especialidades. Me pusieron civil, pero yo en la San Carlos sí doy civil, ¿verdad? En la San Carlos sí estoy en el bufete popular, derecho de familia, ¿verdad? Que con eso empecé como 8 o 9 años de mi carrera con derecho de familia. Ahora me pusieron derecho civil acá, no sé por qué. Pero damos la clase, no hay pena, pero entonces están pegadas, entonces vamos a terminar unos 5 minutitos, 10 minutitos antes de la clase. Me la cortan la clase, pero bueno, no, me dejaron pegadas las clases y voy a tener que atender a los otros compañeros. ¿Ustedes después de esta clase, qué clase tienen? Derecho Civil 3. Yo creo que yo mismo les voy a dar, entonces, los voy a aburrir. Entonces nos tenemos que pasar no sé si yo soy su profesor de Derecho Civil 3, no se han visto. Según aparece en el listado, licenciado Luis Fernando Martel Juárez. Luis Fernando Martel Martel Juárez. Juárez. Entonces no soy yo. Para no aburrirlos, ¿verdad? Bueno, entonces, solo déjenme ver acá. ¿A qué no se aburre uno, doctor? Lick, perdón. Bueno, también soy cuasi doctor, porque ya son mi tesis, me hace falta el doctorado en Derecho Penal. Ay, felicidades. Sí. Aragán, que soy, que desde el 2012 cerré ese doctorado. Entonces, quiero ver aquí el documento. Bueno. Em, Vamos a ver en el curso también el tema por ejemplo, de alertas de fallecimiento de mujeres, que se da bastante común esto. Vamos a ver análisis de otros casos, ¿verdad? A mí me gusta ver análisis de casos actuales de Guatemala porque es lo que vimos. El caso del odontólogo, ¿no vieron que atraparon un patojo hace unos días?
¿Alguien vio qué hacía el patojo? ¿Por qué lo capturó? Un patojo que con cara de niño y asustado y todo. Por ahí vieron qué hacía el patojo. Ah, Sofía, ¿usted qué vio? Sí, eso cabal, pero no sé si es cierto. Como que los chips de donde contactaron a la familia estaban a nombre de él. O sea, saber si él los compró directamente, pero como las empresas de telefonía igual tienen como que los documentos, Y los registros, sí. eh, ajá, entonces eso cabal fue lo que vi también. Sí, pero aparte de eso, creo que este patojo vivía en el mismo condominio del doctor y él lo controlaba con las cámaras de su casa. Ujú. Entonces no solo es eso. Sí, doctora. Yo Doctora Lourdes. oyendo lo que dice Sofía y el doctor Hugo, no podría haber sido si le robaron su teléfono en la investigación y utilizaron sus chips. Podría haber esa posibilidad, pero ahorita que usted dijo es que vivía en el mismo condominio, ahí ya no. Sí, por eso les digo que hay que ver todo el contexto, ¿verdad? Sí pueden visualizar ahí, ¿no? Sí, Recuerden que se les quede bien de nuestro Código Penal, que este es el decreto 17-73, ¿verdad? Que fue emitido el 5 de julio de 1973, es nuestro decreto 1773. ¿Qué quiere decir? Que fue emitido en el año 2000, de 1973, ¿no? Que es nuestro Código Penal. Igual es el Código Procesal Penal, pero que ha tenido más reformas y más actualizaciones que este código. Entonces, ¿qué vamos a ver de nuestro Código Penal? Vamos a ver lo que es la parte especial que vienen. En los títulos vamos a encontrar el bien jurídico tutelado. Entonces, el título 1, el libro segundo del Código Penal, ¿cuál es? Son los delitos contra la vida y la integridad de las personas. ¿Qué delitos vamos a tener ahí? Los homicidios simples, los homicidios calificados, los homicidios como por ejemplo el aborto, eh, la agresión y disparo de arma de fuego, las lesiones del delito deportivo. Los homicidios calificados, vamos a ver el parricidio, infanticidio, ¿ya? El asesinato, ¿ya? La ejecución extrajudicial, el genocidio, el femicidio, que lo vamos a tocar, el femicidio, dar una muerte a una mujer, pero recuérdense que el femicidio se diferencia del homicidio simple, de que cuando usted da muerte a una mujer por una razón, un asalto o alguna situación, se convierte en homicidio. Pero cuando usted tiene relaciones de pareja, relaciones familiares o relaciones de amistad con la persona, ¿sí? Y usted tiene rasgos de misoginia y le da muerte a la mujer, ya se convierte en femicidio. Cuando hay rasgos de misoginia, odio contra la mujer, este es femicidio. Pero cuando se da muerte una persona en la calle, una riña y mata a una mujer, pues es homicidio, ¿no? Ahí no es feminicidio. Porque nos confundimos que el hombre que mata a una mujer automáticamente es femicidio? No, solo si tiene ese tipo de rasgos y características. Tenemos la exposición de personas a peligro, exposición de personas de menores de edad, por ejemplo, y tenemos los delitos contra la seguridad de tránsito. Aquí tenemos todos los delitos culposos, que son el homicidio culposo y las lesiones culposas por hechos de tránsito, ¿ya? Ahí vamos a entrar a ver, pues, lo que es el triángulo accidentológico, factor humano, factor clima y factor medio ambiente, que es el triángulo accidentológico de los delitos am, eh, culposos. Después de este tenemos los delitos contra el honor. Todos estos delitos, hay delitos que son perseguibles de acción pública o de instancia particular. Ahí les voy a explicar la diferencia. Y estos que encontramos en el título 2, que es delitos contra el honor, son delitos de acción privada. ¿Qué quiere decir? Que solo pueden ser perseguidos por la persona afectada y son perseguidos únicamente no tiene necesariamente la intervención del Ministerio Público, sino que de una vez se va a un tribunal de sentencia. Dos de los delitos contra el honor vamos a tener, por ejemplo,
la calumnia, la injuria, la difamación. Vamos a tener, por ejemplo, la ofensa a la memoria de un difunto, que es otro de los delitos que tenemos ahí. Tenemos el delito de profanación de tumbas, ¿verdad? Contenidos en este mismo título. Entonces, delitos contra el honor son los que afectan el honor de la persona. La calumnia, que es la falsa imputación de un delito, la injuria es una ofensa contra el honor, y la difamación es la publicación de esa ofensa en medios publicitarios, ¿verdad? Aquí tenemos los delitos contra la libertad e indemnidad de las personas, que es lo que yo les decía. La libertad sexual es el bien jurídico tutelado, y la indemnidad sexual. La indemnidad sexual lo podemos llamar, y es también similar al término, a la característica de intimidad sexual. La indemnidad sexual, podemos decir que puede resultar, pues, también característico de la intimidad sexual, pero se le llama indemnidad sexual, y la libertad sexual. Estos delitos son delitos de carácter subjetivo, ¿ya? ¿Por qué son delitos de carácter subjetivo? Porque son delitos donde existe una línea muy delgada entre el consentimiento y no consentimiento, ¿ya? Hablamos de una relación sexual. Digamos, está el novio con la novia, están en la intimidad, se están besando, abrazándose y todo. Para este curso, sí, necesito mucha madurez de ustedes, porque son temas que vamos a hablar con fines académicos, pero que se dan, ¿verdad? Entonces, están en la intimidad, y bueno, la mujer viene, se desviste, pero después el hombre, digamos, la mujer se arrepiente de, de tener intimidad sexual con el novio. Pues el novio viene dentro de su excitación, viene y la besa y la sujeta y la penetra, ¿verdad? Entonces ahí podemos estar hablando de que hubo una violación. Pero dice, pero es que ya empezó a darle el consentimiento y está en la intimidad. Ya el muchacho, ya en el calor del ambiente, tuvieron las relaciones, pero eran novios. Y ante el público eran novios. Todos lo veían como novios. Entonces ahí no hay violación. Entonces hay un punto bien delicado, porque digamos el delito de violación quedó muy abierto. Inclusive una esposa puede denunciar a un esposo de violación. Yo tuve un caso de la vida real y así. No eran esposos, pero eran pareja, vivían juntos, ¿verdad? Entonces es muy delicado estos delitos, porque aquí media ese elemento subjetivo, que es el consentimiento. Otra característica, y van apuntando todo lo que le estoy diciendo, por favor. Otra característica de estos delitos, que estos delitos son delitos de consecución en privado, ¿ya? O delitos de ejecución en lo privado. ¿Por qué? Porque usted no va a agarrar a una muchacha y la va a violar a media calle, pues eso es muy inusual. Pues la va a llevar, si quiere, la va a llevar raptada, la va a llevar a un monte, un bosque, y ahí va a ejecutar el hecho. O va a llevar a un hotel, la va a llevar amarrada, inclusive, ¿verdad? Y la va a llevar a un autotel u otro tipo de lugares. Pero estos delitos se consideran delitos de ejecución en privado, porque generalmente se realizan de esa manera. Ahora, el estupro, los abusos deshonestos, el rapto, eh, los delitos contra la indemnidad sexual y los delitos de explotación sexual quedaron derogados dentro del Código Penal, pero no dentro de la ley guatemalteca. ¿Qué leyes sustituyen estos delitos derogados del Código Penal? Lo sustituye la ley de femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, y la ley de explotación sexual, la ley de explotación de personas, ¿verdad? Que son dos leyes, son dos decretos. Entonces, la ley de explotación, en la ley de explotación tenemos ya no solo la explotación sexual, sino tenemos, por ejemplo, la explotación económica, ¿sí? La explotación de menores de edad, los trabajos forzados, ¿verdad? ¿Sí? Y los delitos que antes se llamaban de trata de blancas, y antes se llamaban trata de esclavos, ¿verdad? Ahora solo le llamamos delitos de trata de personas, que están
regulados por la Convención de Palermo, Italia, ¿verdad? Entonces son estos delitos de explotación sexual y tráfico de personas. Caso común, traigo yo colombianas, venezolanas a un bar guatemalteco a trabajar acá y la condición de darles trabajo, los traigo trabajo, las traigo en modelos, digo yo, las engaño, las traigo como modelo, las contrato acá, pero al tenerlas acá las obligo a prostituirse, le quito su pasaporte, sus papeles y les digo, lo que me costó traerlas a ustedes acá me vale a mí $20,000. Hasta que ustedes no me paguen con sus trabajos esos $20,000, no les devuelvo sus papeles y les doy su libertad. Todo ese tipo de delitos son delitos de explotación sexual que se dan, ¿verdad? Es un delito común. Entonces le llamamos a llamar delitos contra la libertad e indemnidad de las personas. No importa si sea hombre o mujer. Antes se hacía mucho la diferenciación que solo la mujer era violada, era abusada, pero ahora ya no, también los hombres. Tenemos a los delitos contra la libertad y seguridad de las personas. Vamos a ver, por ejemplo, la libertad y seguridad de las personas, los delitos como, por ejemplo, el rapto. Este es un rapto no con fines sexuales, sino que un rapto de una persona, una retención indebida, también es un delito contra la libertad y seguridad de las personas. Sí, doctora Aline. Gracias. Usted estaba hablando de que en el título 3 de los delitos contra la libertad de indemnidad sexual, el Sí, capítulo 2, 3, 4 y 5, esos se pasan a la ley del feminicidio. ley de femicidio y otras formas de violencia contra la mujer. Ah, El porque, estupro, los abusos deshonestos, el rapto fue derogado. ajá, Y de los delitos de explotación sexual, la ley contra la explotación. porque en mi código penal ya no aparecen estos, sino que solo aparece el capítulo 1 de la violencia Ajá, sexual, el capítulo 6 de los delitos de explotación sexual y el ajá, capítulo 7 de las disposiciones comunes. ajá, porque fueron Mm. derogados. Ah, bueno, gracias. Pues prácticamente esos delitos de estupro, abusos deshonestos fueron contenidos en 173 y 174 son los artículos, ¿no? 173 violación o 173 es, revíseme rapidito, 173 o 173 una Ciento vez. setenta y seis. Capítulo 2 del estupro empieza en el artículo 176. No, pero entonces tiene el que está derogado, porque es 173 y 174 que solo quedó violación y agresión sexual. Son los dos delitos que quedaron. Los demás fueron derogados. Si me revisan ahí, por favor. Y de ahí ya nos pasamos, por ejemplo, el estupro era el estupro mediante engaño. El estupro era el acceso carnal de una persona mediante engaño. Eso, así como el chiste que decía, mamita, vamos al oscurito que te voy a enseñar una lucecita, ¿va? O sea, llevarse una persona con engaño y después acceder carnalmente con ella, ¿va? Un abuso deshonesto era, por ejemplo, tocar a una mujer, o antes una mujer, porque no era contra un hombre, sin su autorización, ese era un abuso deshonesto. El rapto, como yo les expliqué, era el rapto, me robé a su abuelita, ese era el rapto propio cuando estaba de acuerdo, y el rapto impropio era cuando era sin consentimiento. El rapto era con fines sexuales también, con fines de vivir o convivir con la persona. Todos los delitos fueron derogados, ¿verdad? Que ahora pues ya tenemos solo el 173, si no estoy mal, 174, Sí. que es Sí. la violación y la agresión sexual. 173 es violación reformado por el artículo 28 del decreto 9 del 2009, el 173 bis, que es agresión sexual, y el 174, agravación de la pena. La grabación, hasta ahí nos quedamos, ¿verdad? En el BIS ya todos los demás fueron derogados. Por eso les digo que nos pasamos a la ley de femicidio y otras formas de violencia contra la mujer. ¿Ya? Los artículos del 175 al 187 son los que fueron derogados por el artículo 69 del decreto del Congreso 9-2009, Ley contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas. Ah, sí, correcto. Ley contra, repita el nombre de la ley para que lo apunten los compañeros de forma correcta. Ley contra la Violencia Sexual, Ley contra la violencia sexual, Explotación y Trata de explotación y trata de Personas. personas. Ujú. Pero, bueno, no sé, Es el aquí 9 de dice, 2009, ¿verdad? sí, decreto 9-2009.
Del Congreso de fecha 18 de febrero de 2009. Sí, Pues pero sí aquí tienen su, dice los sí artículos tenemos, 175 al 187, o sea, todos estos en su conjunto fueron derogados por el artículo 69 nada más, o sea, un sí, artículo sustituyó a todos estos. ajá, correcto. Aquí tengo el, 100, el 69. Sí, porque todas esas acciones se condensaron en el delito de violación, porque dice que con propósito, con consentimiento o sin consentimiento, que de cualquier forma introdujere, dice, un objeto en cualquier parte del cuerpo de una persona. O sea, cuando vemos nosotros y comparamos la violación que era anterior al 2009 a la de ahora, pues la de ahora tiene un montón de presupuestos. Ya es un delito compuesto. Antes, como les decía, el delito de violación solo decía quien tuviera acceso carnal con una mujer sin su autorización. Esa era la violación, ¿ya? Pero ahora ya es un delito más compuesto. Y ahí lo vamos a estudiar, ¿verdad? Bueno, continuamos. Delitos contra la libertad y la seguridad de las personas. Aquí ya tenemos, como les decía, allanamiento de morada, sustracción de menores, coacciones y amenazas, violación y revelación de secretos. Los delitos contra la libertad de culto y el sentimiento religioso, que estos van aparejados al artículo 30. ¿Alguien de la Constitución? Míreme si es el 38, la libertad de culto. 38. Propiedad privada es 39. Libertad de culto creo que es 38, 37. Libertad de religión y culto. Constitución, Artículo 36 tengo yo. 36. 36, más o menos le pegué, se me olvida tanto Libertad de artículo. religión. Entonces la libertad de religión y culto es una protección constitucional, ¿verdad? Del artículo 36. Entonces, aquí tenemos, aquí no aparece, pero los delitos contra la libertad individual tenemos, que es muy común y que hemos estado viendo en los ejemplos, delito de secuestro, ¿ya? Y el delito de detención ilegal, ¿verdad? Tenemos también los delitos de inseminación, que estos están metidos, si miren qué curioso eso, que están metidos en contra de la libertad y seguridad de las personas. Pero aquí tenemos un delito de inseminación sin autorización de la persona. ¿Sí? Pero eso se toma como, como un delito contra la libertad, una inseminación sin autorización, ¿verdad? Para mí podría resultar un delito contra la salud, pues, pero está metido por su categoría de la libertad y seguridad personal en este tipo de delitos que es inseminación. Ya ven qué curioso que vamos a encontrar ciertas cosas. Dice, pero ¿por qué la violación y revelación de secretos industriales está metido acá? Porque es en contra de la libertad de la propiedad intelectual, ¿ya? Entonces, digamos, el culto es libertad de culto. La libertad individual, cuando una persona contra su voluntad está sustraída de su círculo o su ambiente normal. El allanamiento de morada es la libertad de morar, ¿no? Entonces, tenemos estos tipos de delitos confabulados acá, ¿verdad? La libertad y seguridad de las personas. En el título quinto vamos a ver lo que son los delitos contra el órgano del orden jurídico familiar y contra el Estado civil. Vamos a tenerlo del artículo 274, que es la libertad y estado civil de las personas. Es la alteración del estado civil de las personas. Búsquemelo, doctora. Si tenemos 273, 274 es alteración y supresión del estado civil de las personas. Este es un delito nuevo que se modificó junto con la ley del RENAP, del Registro Nacional de las Personas, porque es quien modificare, ¿verdad? Eh, cualquier registro civil de cualquier persona con el ánimo de modificar el estado civil, ¿verdad? Ustedes ya vieron un civil 1 y 2, ¿verdad? Ya vieron, ¿verdad? Bueno, pregunta de examen privado. ¿Qué es el estado civil? Yo no les digo con advertencia, el que me diga soltero y casado tiene 0. Aunque es el estado civil.
No me va a usar ella también, porque ella ya me los cacho aquí googleo rápido. Ese es un estado civil. Piense Medrano, ahí está craneando Medrano. ¿Alguien? Es el que no es militar, licenciado. ¿Es el qué, Es perdón? el que no es militar, buenos días. El que no, buenos días, Sergio. No, no es. Vamos. Bueno, se lo voy a explicar y esa explicación que le sirva para toda la vida, ¿verdad? Por favor, porque nos confundimos. Estado civil, ¿qué es estar soltero o casado? Como si miramos en todos los formularios, ¿verdad? No, el estado civil es escuchen bien, yo estuve en el RENAP y se los puedo decir con ciencia cierta, ¿verdad? Yo estuve en Inspectoría General porque yo perseguí estos delitos de estado civil. El estado civil es la condición legal que tiene una persona particular o individual. En derecho de familia moderno le llamamos personas naturales. No somos personas individuales como está en el artículo 1. Si nosotros vamos a la ley de RENAP, que es del 2005, vamos a encontrar que ahora la acepción moderna es persona natural. Entonces, es la condición legal que una persona natural o individual se encuentra frente al Estado y frente a los particulares, frente al Estado y los particulares, de conformidad a las condiciones personales, de conformidad a las condiciones personales en el en el trayecto de su vida. ¿Ya? Repito, es la condición legal en cuanto una persona natural o particular se encuentra frente al Estado o frente a los particulares durante el trayecto de su vida, el cual es inscribible. El cual es inscribible. Ahí va el componente de inscripción, ¿verdad? Bueno, ahora sí les voy a preguntar, ¿qué tipos de estados civiles tenemos? ¿Qué estados civiles tenemos? Solteros, Ahora casados. Casado y solamente existe soltero. soltero y casado. Para soltero, casado, ¿qué más? Divorciado y viudo. Divorciado. El divorcio es una condición de una cancelación que nos deja en el estatus de soltero. O casado, dice. ¿Qué otro Casado, solo? soltero y unido por hecho. Unión de hecho es otro estado civil, muy bien. ¿Qué otro? Viudo. Viudo no es soltero por viudez, es una soltería, un estado civil. ¿Qué otros estados civiles tenemos? Tenemos como 33 estados civiles. ¿Ya vieron? Ahí se quedan en la nube y eso y hay muchos abogados de civil que ni se los enseñan, ¿verdad? Espérenme que me toca ahorita civil 3, me los voy a agarrar ahorita en fly a los que vienen, a ver cómo vienen, ¿verdad? Miren, pues estado civil es todo, como le digo, toda condición legal de un particular frente al Estado. Aquí miro a Pinto Calderón ahí que tiene sus lentes, ahí miro a Tote Barrientos. Ustedes están vivos, ¿verdad? ¿Sí o no? Están moviendo la cabeza y todo. Entonces, ¿qué condición tienen ahorita? Como personas vivas. ¿Ustedes están nacidos o no? Son personas vivas, personas que están nacidos, ¿no? Entonces, ¿qué tienen su partida de nacimiento? Entonces, otra condición, otro estado civil es persona nacida. ¿Ya? Por ejemplo, a los jubilados, ¿qué les piden? Un acta de sobrevivencia para acreditar qué cosa. ¿Qué acredita el acta de Que siguen sobrevivencia? vivos. Que siguen vivos, ¿verdad? Entonces, el estado civil de ustedes frente al Estado primeramente, están vivos. Cuando nosotros fallezcamos, ¿qué condición vamos a tener? ¿O será que van a decir, este murió, echémosle un costal y vamos a tirarlo? ¿Qué condición vamos a tener frente al Estado? Fallecido. Fallecido, ¿ah? Porque si no se nos escribe la partida de función, pues. Entonces nuestro estado civil en ese momento va a ser de fallecido. ¿Ah?
Viene, dice dice Erickson Rubel, si es lo que estoy apuntando. A mí no me gusta ponerme Erickson. No me gustó ese nombre Erickson, tan feo, no me gustó, me quiero poner solo Eric. Y el Rubel de Rubel sí me quiero poner Rudy. Entonces hace un cambio de nombre. Cambia su estado civil ahí. Y ya no hacerlo. No, solo cambió su nombre. Modificó su nombre, perdón. Pero cambió su estado civil. Porque ante las personas, por eso les digo, ante el Estado y la sociedad, ¿verdad? Ya no se va a llamar Erickson, sino que va a llamar Eric. Entonces, si viene y firma una escritura de compraventa, ¿con qué lo va a firmar? ¿Con su nuevo nombre? Ah, no, es que como antes me llamaba así, o con su nuevo nombre. Con el nuevo nombre. Nuevo nombre, vaya. Vengo yo, yo me caso, ¿verdad? ¿Sí? Contraigo matrimonio, pero no quiero tener hijos. Estoy en mi libertad de tener un estado civil de no ser padre. Sí. Vaya. Pero cuando vengo yo y tengo hijos, cambia mi estado civil frente a mis hijos. No. Sí. Porque en la partida de mis hijos, ¿quién va a aparecer inscrito Papá, como padre y como madre? nosotros. ¿Y la ley le obliga a usted a tener a la patria potestad, la guardia y tutela a un hijo? Sí. Entonces cambia su estado civil. Tiene estado civil de filiación paternal, como establece el Código Civil. Entonces ya tiene una filiación paternal. ¿Ya? Cambia su filiación, porque ahí establece obligaciones y derechos. ¿Ah? Por ejemplo, usted en relación a sus papás, ¿qué derecho tiene? ¿Qué derecho tiene un hijo en relación a los papás? En relación al estado Educación, civil, educación, va, está bien, salud, salud, ¿qué más? eh, ¿cómo se llama? Vivienda. Vivienda, va. Cuando es menor de edad, pero cuando ya es mayor de edad, ¿qué derecho le asiste a un hijo? ¿Usted tiene sus papás vivos, María Eugenia? No. Va, no. ¿Y qué pasó con los bienes que tenían sus papás? Fueron Herencia. heredados. Vaya, la sucesión hereditaria. Entonces ahí ya cambia el estado civil, porque no va a llegar otro. Ah, fíjese que yo conocí a su mamá y su papá y era muy buen amigo de ellos, yo quiero la herencia a ustedes. No, momento, señor, porque de conformidad al estado civil que yo tengo, que ellos eran mis papás, por la afiliación parental que yo tengo, yo soy la persona que tengo derecho a la sucesión hereditaria. Se dan cuenta que el estado civil son dos palabritas que la gente los toma, soltero y casado, dice la gente. Ese no es el estado civil. El estado civil son todas las relaciones que una persona natural o individual tiene en relación al Estado y los particulares en la consecución de derechos y obligaciones durante todo su trayecto de vida. ¿Ah? ¿Ya? ¿Se entiende la explicación, jóvenes? Sí, Que se licenciado. les, que se les quede, ¿va? Porque eso se les tiene que quedar. ¿Ah? El divorciarse, el ser soltero y casado, ¿no? Por ejemplo, yo me puedo divorciar, pero el estado civil que tengo como padre en relación a mis hijos se extingue o no se extingue. No se extingue, ¿verdad? Otro estado civil tengo la adopción, es otro tipo de estado civil, la adopción, ¿sí? Es un estado civil también. Otro estado civil es la nacionalidad. Cuando yo adquiero la nacionalidad guatemalteca siendo extranjero, me cambia mi estado civil, porque ya me da nacionalidad guatemalteca. Entonces ya no voy a traer mi pasaporte hasta mi país, sino que voy a RENAP a traer mi DPI como guatemalteco naturalizado, ¿sí? Me cambia el estado civil, ¿ya? Entonces, el estado civil son todas aquellas condiciones que tiene la persona frente al estado, el cambio de nombre, ¿verdad? El casarse o no casarse. Porque imagínense si yo no me quiero casar toda mi vida. Entonces mantengo todo mi estado civil como soltero, porque no me quiero casar. Me uno con una persona toda la vida, pero no me quiero casar y no me caso toda la vida. Entonces mi estado civil en relación a mi condición de soltero casado no cambia, ¿ya?
pero sí puede cambiar para mi pareja. ¿Por qué? Porque tuvimos 3, 4 hijos. Vengo yo y fallezco y muero. ¿Qué estado civil después de mi fallecimiento? Yo ya no puedo adquirir derechos y obligaciones porque ya estoy muerto. Pero mi pareja, ¿qué estado civil puede adquirir después de que yo muera? Tuve 2, 3 hijos con ella, pero nunca me quise casar. ¿Qué estado civil puede adquirir mi pareja? A ver, pregunte privado también. Madre soltera, Lick. No, no. ¿Beneficiaria? ¿Y cómo va a comprobar que es beneficiaria, por ejemplo? Eso ya se prueba, licenciado, conforme a la Ayuda. forma que la persona contrajo matrimonio, No, como que porque otras no, situaciones porque no surgieron. contrajo, No porque nunca, dice que nunca no se contrajo casó. matrimonio. Yo ¿No? considero, Lee, que si existieron hijos de por medio, podría ser, porque igual en el acta de los hijos va a aparecer él como papá. Exacto, muy bien, continúe. Y por ese medio podría probarse de que sí existió una relación entre ellos, aunque no se hubieran casado. Entonces ya puede ella solicitar de cualquier tipo de beneficio que haya quedado. Sí, pero ¿por qué medio de qué declaración judicial lo tiene que hacer? Porque le tiene que cambiar el estado civil. Como unión de hecho. Muy bien, unión de hecho, pues se llama unión de hecho postmortem. Postmortem. Sí. Unión de hecho postmortem y se inscribe en el RENAP, se declara judicialmente y la persona queda unido de hecho, pero postmortem. Verás, no te quisiste casar conmigo, papadito, te moriste, pero ya después de muerto yo me uní de hecho con vos, porque tuvimos todos los fines del matrimonio, todos procreación, alimentación, vivienda con los hijos, vivimos juntos, compruebo que viví mucho tiempo con él y hago mi proceso de unión de unión de hecho postmortem. Entonces, tanto en la partida de defunción de él como en la partida de nacimiento mía, se me va a inscribir que yo tengo una unión de hecho postmortem con X o Y persona, ¿verdad? Licenciado, pero Se entienden todas las implicaciones de que lo que lleva un estado civil de las personas. sí, pero yo tengo una duda y Sí, no sé si María Eugenia ahí nos puede ayudar. En en mi partida de nacimiento, si yo la pido al RENAP, aparezco como casada, pero no ajá, aparezco como madre de, yo tengo 2 hijos, madre de fulano de tal y de otro hijo. Eso no aparece. Le ajá, aparece en la partida de nacimiento a mis hijos, pero ajá, en mi partida de nacimiento no aparece. ¿Eso hay sí, algún registro? ¿Queda alguna forma de registrar María Eugenia en el RENAP? De hecho, digamos, sí, 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 pero ese acceso está restringido ajá, a es los correcto. directivos. Es correcto. Sí existe relación, pero digamos, se tiene que hacer un proceso de, acuérdense que los que tuvimos cédula o partida de nacimiento viejita de los registros anteriores, el registro se tiene que hacer relacionado a las partidas. Por ejemplo, si usted tiene, porque saca usted su certificación de nacimiento, no le van a aparecer las fotos de sus papás. Entonces tiene que pedir que le relacionen las certificaciones de nacimiento de sus papás a su partida de nacimiento para que le aparezcan los datos completos de sus padres. ¿Es Pero, correcto, María Eugenia? Cuando yo estaba en el RENAP, pero, así era, pues antes. sí, ahí hay un detalle que a todos se nos olvida. Eh, Nuestros papás no tuvieron, o nuestros abuelos, algunos no tuvieron DPI porque fallecieron antes de que Correcto. iniciara el RENAP. Por consiguiente, ahí ya no se puede hacer nada. Solo va a aparecer el nombre, o sea, puede solicitar que el nombre completo aparezca, mas no va a aparecer ninguna fotografía. No, no aparece fotos. Yo creo que aparece, si no estoy mal, me corrige, nombre y origen, lugar de origen. Exacto, Son los nombre, dos nombre datos. completo o como aparezca en el libro de nacimiento, cómo fue él asentado en su momento y el lugar de nacimiento, ya sea Correcto. por decir algo, Amatitlán, Guatemala, ¿no? Pero sí están ligados nuestros estados civiles, doctora, ¿oyó? ¿Ustedes les habían dado alguna capacitación de eso en el RENAP, María Eugenia? De eso, de Sí, esto que le estoy hablando. lo dieron, pero como han ido cambiando muchas cuestiones en el directorio, ha habido nuevas modificaciones, entonces no hemos tenido actualizaciones, les soy honesta. Lo hemos ido aprendiendo conforme la marcha, ¿no?
A los cuentazos, ¿va usted? Literal. Yo hice un escrito de esto cuando yo estaba en Inspectoría General, porque sacamos varios casos. Nosotros sacamos el caso de los rusos Irina y Golbikov, de los Ah, que eran de Tacisco Santa Rosa. Había un operador que hizo 300 ingresos. Habían chinos, increíble. habían hindús, habían de todo. Ah, Pero yo no sé por qué la CICIG se llevó solo ese caso de esos rusos que le interesó y se lo llevó ahí con nosotros. Pero ese caso lo investigamos ahí en Inspectoría en ese tiempo. ¿Va? sí. Tuvimos varios casos. Y ¿cuántos registradores no metimos presos nosotros? Ahora Y viera todos los que están ahora. ahora casi ya no mucho, ¿verdad? Bien, Ujú. ahorita hay un gran problema con la persona que agarraron en, ¿dónde fue? En Brasil, en no sé qué, no me acuerdo, Pero solo Argentina. por ahí les salió la alerta por esta persona que era era un secretario de defensa mexicano que lo agarraron allá en Brasil. Sí, Entonces, pero por eso, el perdón, problema, ¿sabe cuál es? Por ejemplo, viene un registrador, que es el único que tiene accesos, va a ir a la hora del almuerzo y dice, mira, le hizo un operador, me voy a ir a almorzar, voy a hacer mi mandado y te dejo mis accesos. Y le deja los accesos y ahí es donde hacen, pero barbaridades, ¿verdad? exacto. Entonces ahorita ya se hicieron más filtros todavía para hacer el acceso a las imágenes, ya solo lo tienen determinadas personas y pueden accesar mediante la huella digital o el registro biométrico y terminan lo que es el archivo. Ya no pueden ingresar teléfonos celulares, Ujú. los tienen que Eso dejar está bueno. en el casillero. Y, o sea, cerraron todos los accesos, están averiguando de dónde viene toda esta situación todavía. Sí, Esta lo es, que, lo que pasa ve, que muchos tenían acceso antes al libro virtual y en el yo, libro por ejemplo, virtual lo tenía, y ya no yo lo lo tienen. tenía, ya no lo tengo, Entonces tenían acceso al libro virtual y ¿qué podían ver ahí? Podían ver, por ejemplo, mortinatos, ¿verdad? todo. Y en los mortinatos aprovechaban, por ejemplo, a hacer inscripciones, otro tipo de cuestiones, ¿verdad? Entonces el acceso al libro virtual era una puerta a hacer lo que ellos querían, ¿verdad? Los que querían actuar mal en el RENAP se hacía mal porque sabían, por ejemplo, para el CIBIO es el sistema biométrico del DPI, ¿verdad? Se llama CIBIO. Entonces, Sí, en el CIBIO, para hacer registros de personas, para no inscribirles las huellas dactilares, sino que solo los aspectos biométricos son 17 rasgos faciales de la cara que se escriben en el CIBIO y por eso se actualiza. No, dice usted, ¿cómo joden los de RENAP que cada 10 años nos piden actualizar DPI? Se hace por una razón, porque los rasgos fisiológicos de una persona cambian cada 10 años, ¿ya? Entonces, por eso se hace nueva captura de Sibio, porque nuestros rasgos van cambiando, ¿ya? Y de un menor de edad, por eso es que un menor de edad se cambia rasgos mucho más rápido, ¿va? Cada año y medio, 2 años, no me recuerdo bien ahorita, pero el Sibio de nosotros, nuestro sistema biométrico cambia cada 10 años porque nuestros rasgos de la cara van cambiando, ¿verdad? Entonces hay una sí. razón de ser de todo, ¿verdad? De hecho, a los menores no se les puede tomar captura de huellas ni de biométrico porque sus rasgos no han sido todavía definidos. A raíz de lo que pasó en el Cambrai, se dieron cuenta de que las famosas fotografías a menores y las tomas de huellas no funcionaban. Entonces No, no pudieron identificar a muchos niños, a muchos menores por eso. sí, Entonces decidieron que ya no. que empezaron a hacer su plan piloto en el 2012, creo que estaba yo ahí, 2012, de ir a las Ajá, escuelas a enrolar a los niños. Lick, correcto. perdone la interrupción, es que ya nos pasamos. Ah, perdón, sí, ya se me fue, mire, y yo tengo que entrar a otra Gracias. clase también. Mire, todo esto es muy interesante. Como les digo, de dos palabritas podemos sacar una clase magistral acá, ¿verdad? Pero sí, ahorita que vi lo de Estado Civil, me recordé toda mi trayectoria en RENAP y era muy importante porque a veces estamos equivocados qué es Estado Civil. Otro Sí. principio tiene que ver que ya no somos personas individuales, sino personas naturales, ¿verdad? Ahí lo ven en su ley de RENAP. Bueno, entonces, por mí es todo por hoy. Nos vemos la próxima clase.